Sí, hola, saludos, muy buenas tardes desde Cuba. Me encuentro en Bayamo, en la provincia de Granma, al oriente de Cuba, y es un placer poder establecer este contacto con ustedes. Ahí estuvimos intentando hasta última hora tratar de poder entrar en directo para compartir algunas reflexiones, pero lamentablemente los últimos días, sobre todo a partir del agravamiento de la situación con la COVID-19, se ha incrementado en un 30% el tráfico de las redes en Cuba, que ya de por sí no es, digamos, la mejor de las conexiones, y esto obviamente ha introducido un nivel de saturación, ¿no? que a veces impide algunos de los mejores funcionamientos de la red. Entonces lamento muchísimo, me disculpo con ustedes por no poder estar en directo, pero sí, bueno, veíamos la posibilidad de introducir algunos elementos a propósito del tema que nos ocupa y que nos han invitado. Agradecer sobre todo la oportunidad que nos han dado en el plano personal, a nombre de la Secretaría Operativa de Alba Movimiento, agradecer esta oportunidad de dialogar con ustedes. Entonces, bien, ante todo, tratar de colocar un punto a debate desde el punto de vista político de este tema de la COVID-19 y cómo se está comportando en el mundo. Digamos que todo el nivel de globalización que estamos teniendo, la movilidad incluso que está teniendo la humanidad en la actualidad, y todo este fenómeno de las redes sociales y las infocomunicaciones han venido a darle un matiz distinto a esta pandemia, y sería iluso quedarnos solo en el elemento de la pandemia en sí, del efecto contagio, de la matriz de propagación, del impacto real que está teniendo en la sociedad, y cómo se está manejando hoy desde el punto de vista político, discursivo, económico y mediático el tema de la pandemia. Sería iluso quedarnos solo en este elemento y no ir a un análisis de fondo, que es un análisis más político, más que lo que estamos enfrentándonos hoy es una evidencia tangible de cuán vulnerables somos, de a qué situación real de vulnerabilidad, de inestabilidad nos ha traído el mundo que estamos conociendo hoy, cuánto la modernidad no pudo resolver, cuánto de la propuesta de la posmodernidad, dicha en las maneras que quiera decirse, tampoco ha logrado dar una solución, y que lo que hemos hecho es en profundizar, digamos, una crisis que es una crisis de modelo, del modelo capitalista, es una crisis sistémica que no está encontrando salida, y la pandemia esta de la COVID-19 lo que ha hecho es catalizar todo lo que nos estamos enfrentando. Es decir, para nada esto lo podemos ver desligado políticamente. Incluso algunos posteos que yo he hecho en redes sociales hasta me han acusado de, en momentos de solidaridad, de unidad, tú estás apelando a elementos políticos cuando hace falta que nos unamos y demás. Sí, todo eso está perfecto. Debemos ser solidarios, solidarias, unirnos, todo lo que le podamos poner, pero no podemos ser tan ilusos de despolitizar lo que está pasando hoy, porque precisamente uno de los elementos de la posmodernidad está en que nos quedemos solo atados a los elementos individuales, a olvidarnos de las transformaciones necesarias de todos los sistemas políticos, económicos, social, que nos olvidemos de las necesarias transformaciones estructurales que deben sobrevenir a los modelos que estamos viviendo en nuestras sociedades. Entonces, no podemos pecar de eso, no podemos dejarnos arrastrar por las corrientes políticas actuales que pretenden despolitizar el acercamiento, la mirada, que pretenden sacarle el análisis político a los debates actuales. Debemos desmarcarnos del efecto moda grandilocuente, el efecto gran tematización de las agendas de los medios hegemónicos, y debemos colocar el debate político. Debemos buscar alternativas de cómo colocar el debate político en nuestras organizaciones, en nuestros espacios personales, familiares, sociales, barriales, comunitarios, institucionales,
en nuestras propias organizaciones políticas hay que tratar de llevar el debate político a lo que está pasando hoy con todo este fenómeno de la pandemia. Porque obviamente, y cierro este primer punto, si hay algo, y aunque sea amargo o tal vez chiste, de humor negro, decir que le podemos sacar algo positivo a la pandemia, es que nos está revelando que el actual modelo económico predominante, el hegemónico capitalista, lo único que ha hecho es llevarnos a una profundización de la crisis actual, y obviamente esto no va a tener ninguna otra salida que no sea la de la lucha popular, la de la toma de conciencia, la de la mayor formación y la de la mayor organización para la actuación coherente, responsable, orgánica, planificada, conjunta, y que esto debe tratar de... Dicen que las crisis sacan lo peor y lo mejor del ser humano. Entonces, expongamos y mostremos lo peor, porque es bueno también hacerlo, aprendamos de esas cosas peores, pero tratemos de sintetizar las mejores expresiones, esas expresiones de humildad, de humanidad, de cuánto estamos vulnerables ante el sistema actual, y tratemos de catalizar todo esto y ponerlo en el plano positivo para ver si logramos avanzar hacia otro mundo mejor, posible. Entonces, ¿qué papel está jugando Cuba y cómo estamos mirando esta pandemia desde Cuba? Bueno, Cuba tiene muchísimas vulnerabilidades que arrastramos precisamente por todo el bloqueo genocida que nos ha impuesto Estados Unidos. Eso nos pone en una situación de vulnerabilidad muy, muy grande, porque eso hace que nuestro sistema de salud, aunque siempre ha sido, digamos, relevante nuestro sistema de salud, y hemos ofrecido esa salud universal a cubanas y cubanos, pero obviamente el impacto del bloqueo, que cumple 60 años, más de 60 años, se siente en el sistema de salud cubano. Pero se siente sobre todo en el sistema estructural, institucional, de cómo nos podemos estructurar mejor para enfrentar la pandemia. Se siente significativamente en la parte económica, de cómo creamos y nos organizamos y tenemos los mejores abastecimientos para poder enfrentar el autoaislamiento, las estrategias que se toman a nivel de país para enfrentar la pandemia. Esto nos afecta. Indiscutiblemente sería algo muy romántico ponernos a decir que no nos afecta. Nos afecta y no nos pone en las mejores condiciones. Entonces, somos un país bloqueado, somos una isla, somos un país con una economía dependiente del exterior, y esto en tiempos de crisis nos pone en una situación mucho más vulnerable todavía. Pero es precisamente en este tipo de situaciones en donde tener un sistema político, un sistema social, un sistema institucionalizado como el que tenemos en Cuba, entonces empezamos a descubrir elementos positivos. Empezamos a descubrir cómo funciona mejor la organización, cómo funciona mejor la información, cómo funciona mejor el que si te sientes mal puedes acudir urgente al médico, se te hace un test, se te da un tratamiento, se te ingresa, se te ofrece todos los servicios médicos. Y evidentemente yo me siento muy agradecido por estar en Cuba. Cuando despuntó la pandemia yo estaba precisamente en Argentina, y ahora confieso así que uno de los elementos que más quería era llegar rápido a Cuba, porque yo sabía que me iba a sentir, digamos, protegido, ¿no?, por toda una infraestructura que me iba a ofrecer ayuda. Entonces esto debemos asimilarlo. Esto hay veces que desde el exterior, incluso a veces desde dentro de Cuba, se ve o se asume como bla bla bla, como politiquería. Yo intento transmitírselo a ustedes desde lo más sentido, desde el cotidiano, desde el placer que estamos disfrutando hoy en Cuba, de poder tener un sistema que toca las puertas, que te identifica, que tú te sabes protegido ante cualquier anomalía que puedas tener. Y me siento muy orgulloso también de ser cubano, porque se me oprime el pecho, me saltan las lágrimas cuando veo que incluso siendo un país bloqueado, que incluso teniendo estas limitaciones que nos impone el bloqueo y que nos impone la vida cotidiana en Cuba, hoy estamos en más de 15 países, independientemente de la cooperación médica anterior que hemos ofrecido a varios países, incluso muchos otros países como
Brasil, como Bolivia, como Ecuador, nos negaron la oportunidad de ser solidarios y solidarias con esos países y retiraron las brigadas médicas en Cuba. Hoy podemos decir que estamos en más de 15 países con brigadas un poco más grandes, medianas, brigadas pequeñas, pero estamos poniendo un grano de arena en Europa, en América, en el Caribe. Estamos poniendo un grano de arena en varios países y tenemos brigadas médicas que están aportando sobre todo el compromiso, la responsabilidad, la solidaridad de lo que nos toca en este momento. Y yo creo que en esto Cuba, el internacionalismo que siempre nos ha caracterizado a cubanas y cubanos, hoy no podía ser distinto. Y hoy estamos allí, en esos lugares. Y no es que esas personas se vayan y no sientan temores y no sientan que se están enfrentando a algo complicado. Sí, lo sentimos. No somos personas irresponsables. Es decir, sabemos que estamos yendo a esos lugares y no estamos enviando cosas que nos sobran. Estamos enviando y estamos compartiendo lo poco que tenemos. Y si hay algo que tenemos es, digamos, la voluntad, es el principio de la solidaridad, del internacionalismo, de la responsabilidad que tenemos para con la humanidad y para con los otros pueblos del mundo. Argentina está siendo hoy objeto y sujeto de recibir brigadas médicas cubanas. Sabemos de la campaña internacional que hay en contra de esto, sabemos de todo lo que se nos acusa, pero para nosotras y nosotros es realmente muy positivo, muy satisfactorio hacerlo. Y estas personas, estas cubanas y estos cubanos marchan sabiendo que detrás tienen un sistema social, un sistema político que les protege también en buena medida a sus familias, y esa solidaridad también se extiende y se expresa a lo interno de nuestra sociedad. Por tanto, yo soy un cubano realmente muy orgulloso de ver cómo se propaga la ayuda solidaria médica en países tan fuertes como Italia, en países que están también pasando esta situación como el Principado de Andorra. Enviamos brigadas muy recientes a Angola y yo creo que estamos realmente desempeñando un papel preponderante en este sentido. Y entonces yo sinceramente creo que estos son elementos que distinguen a Cuba, esta historia humanista, esta historia solidaria, internacionalista. Yo creo que es un elemento que nos distingue, y si hay algunos elementos que pudiéramos tomar como referencia, por ejemplo, también fuimos muy criticados en las redes sociales y en los medios hegemónicos cuando ofrecimos ayuda al crucero inglés, que se le negaban, se le cerraban las puertas en el Caribe, y Cuba se ofreció para hacer toda una operación segura de transbordo y que estas personas pudieran viajar y recibir tratamiento en Inglaterra. Y la respuesta que tuvo el propio gobierno inglés, el pueblo inglés, algo que no fue abordado por los medios hegemónicos, y cuando se abordó en sentido negativo, pero fue muy bueno el agradecimiento expresado por el propio embajador inglés en Cuba y por la tripulación y por los pasajeros y pasajeras que estuvieron en ese crucero. Entonces este es un elemento que nos distinguió en esa labor humanística, solidaria, internacionalista cubana. Yo creo que esto nos separa, digamos, de lo que está pasando hoy en países como Ecuador, que renegó de las brigadas médicas cubanas, renegó del ALBA, renegó de Cuba, renegó del proceso de integración de nuestra América, renegó de todo lo que en buena medida vinimos a construir en nuestra América, y ahí están las consecuencias. Ahí está. Yo, por ejemplo, tengo mi hermano en Quito y puedo tener una información directa también de lo que está pasando en Quito, y tenemos otras referencias de lo que está pasando en Guayaquil, independientemente de lo que nos puedan transmitir los medios, incluso de izquierda. Es decir, tengo una vivencia cercana, personal, y es muy lamentable lo que está pasando hoy en Ecuador, y es una evidencia tangible del fracaso de un modelo político, de un modelo económico, de un modelo social que tiene al capitalismo, al neoliberalismo, a la privatización incluso de los servicios, y yo creo que en momentos de crisis como esto es que se exponen, salen a la luz pública, ¿no?, las incongruencias de estos modelos y la necesidad de que desde los pueblos sigamos luchando, persistamos
en la construcción de un modelo antihegemónico, de un modelo que realmente apunte a los seres humanos y que apunte a una mejor convivencia con la naturaleza, ¿no? Y con la armonía entre los seres humanos. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de Estados Unidos? Yo creo que fue muy lamentable, hay una gran incongruencia entre los planteos de Donald Trump, cómo él asumió desde el primer momento esta pandemia, cómo descalificó, cómo subvaloró, cómo demeritó el impacto que iba a tener esta pandemia en el mundo, cómo politizó en extremo y acusó indebidamente a China y subvaloró realmente, yo creo que redujo el impacto real que iba a tener esta pandemia en el mundo. Y ahí tenemos las consecuencias. Y yo creo que todavía las consecuencias están por ver. A ver, yo no quiero hacer de esto una apología. Nosotros en Cuba acabamos de decir ayer que el pico de la pandemia debe extenderse hasta mediados de mayo. Esto nos debe llevar a un pico de unos 4.000 contagios en positivo, es decir, 4.000 personas diagnosticadas positivas. Esto para el caso cubano va a ser realmente fuerte. Y no decimos que vaya a tener pocas repercusiones. De hecho, las va a tener. Pero lo que resulta paradójico es que un país que se erige como amo, dueño, señor del mundo, que se erige como el modelo a seguir en el modelo político, económico, social, el modelo de buenas prácticas, sencillamente esté enfrentando la situación que está enfrentando hoy y que evidentemente va a ir para mucho peor. Entonces es realmente lamentable. Nosotros desde Cuba lamentamos profundamente la situación a la que se está exponiendo la sociedad norteamericana. Las cifras oficiales son los que están dentro del sistema, pero estas cifras oficiales no contemplan la inmensa mayoría de personas que no tienen acceso a los seguros médicos, no contemplan a los indocumentados, no contemplan a las personas que están fuera del sistema y que hoy ni siquiera tienen dinero para poderse hacer la prueba, mucho menos para pagar el tratamiento, para ir a recibir atención médica. Y nos tememos lo peor, de que esto se pueda desbordar en Estados Unidos y evidentemente un colapso en Estados Unidos político, económico, social, va a repercutir en el resto de los países, va a repercutir directamente en Cuba, va a repercutir en nuestra América y esto tenemos que tenerlo realmente muy pendiente. Yo creo que estamos en momentos de aprender de lo que nos está pasando, de que nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas aprendamos de este estado de vulnerabilidad que nos está poniendo la COVID-19, que identifiquemos todo lo que podemos hacer aún para salvar a la humanidad, para romper estas vulnerabilidades, de todo lo que debemos aprender para organizarnos, para plantear y replantear mejor nuestras luchas en nuestros movimientos sociales, populares, que nos replanteemos mejor nuestras estructuras políticas, económicas, sociales, que nos replanteemos mejor las alternativas que debemos buscar para tratar de romper estas vulnerabilidades. Y cierro con un elemento. Hay un periodista cubano, incluso de acá, de mi ciudad, que emigró a los Estados Unidos, uno de los periodistas que incluso decía que él respaldaba una invasión a Cuba y que bombardearan a Cuba, porque total, él se había ido al país de la libertad, al país de las oportunidades, y que allí él tuvo su hijo y que allí era donde le estaba funcionando todo. Conozco a muchos cubanos, a muchas cubanas que han apostado por la emigración. No les critico, tampoco les critico que hayan emitido esos criterios, porque yo creo que cada persona son parte del mundo en que viven y de sus circunstancias, pero es lamentable que este periodista ahora haya descubierto que tiene los síntomas del coronavirus, que se fue al sistema que él creía que le cubría y resulta que está sufriendo el propio sistema de salud norteamericano, está sufriendo lo mismo que están sufriendo hoy miles y miles de norteamericanos y norteamericanas. Entonces yo creo, y retomo la idea inicial, que hoy la COVID-19 nos pone en una situación de enfrentamiento de los dos modelos, del enfrentamiento del modelo capitalista, hegemónico, depredador, deshumanizado, a la necesidad de que sigamos potenciando, construyendo la alternativa de modelos más humanos, más
dialógicos con la humanidad, con la naturaleza, de modelos que desde los movimientos sociales podamos alimentar con sus virtudes y con sus defectos, y que seamos muy autocríticos y autocríticas, y que podamos apostarle a la construcción de, como dijo Fidel, de que otro mundo mejor es posible. Y yo digo que no es solo posible, es urgente, es necesario. Por tanto, la invitación a que aprendamos de lo que nos está pasando hoy con esta pandemia, y que le apostemos desde lo individual, desde lo familiar, desde lo organizacional, desde lo social, a la construcción de otro modelo del mundo, que realmente es lo único que nos va a permitir convivir en un mejor planeta, en un mejor mundo. A ustedes las gracias por haberme permitido esta oportunidad, y espero haber colocado algunas pautas desde Cuba que puedan ayudar al debate. Muchísimas gracias. Queridos compañeros de la Escuela de Formación José Carlos Mariátegui, de Patria Grande en Argentina. Bueno, antes que nada, muchas gracias por considerarme y por pedirme que le hable un poco del contexto ecuatoriano en este tiempo del COVID. Vamos a empezar por una parte importante. En términos generales, ¿qué ha pasado con el tema ecuatoriano, con la crisis que está sufriendo Ecuador, y como un caso principal y de mejor análisis, que es el caso de la ciudad de Guayaquil? Bueno, nosotros lo veníamos anunciando cuando esto recién estaba ocurriendo, y antes de eso, cuando la pandemia estaba en China. Nuestras autoridades tomaron muy a la ligera lo que estaba ocurriendo, y tanto así que el vicepresidente de la República, imagínense ustedes, en un tono gracioso y hasta burlesco, dijo que se iba a ir a China a arriesgar su vida cuando tenían allá el problema, y que lo iba a hacer por la patria. Entonces, bueno, aquí eso causó mucho rechazo a los ecuatorianos. El ecuatoriano es un pueblo religioso, y se tomó como una burla ante un proceso natural, espiritual y todo lo que ustedes quieran ver ahí de lo que estaba ocurriendo. Entonces, así un poco empezaron los antecedentes de lo que pasó en Ecuador. Luego ya la pandemia llegó efectivamente a Ecuador, y nosotros lo avisoramos, dijimos que nuestro país, un país pobre, políticamente dividido, no iba a poder hacer frente a la pandemia desde la estructura de salud que poseemos. Además, nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones decir al gobierno nacional, yo mismo he estado en reuniones con principales autoridades en las que nos han mencionado que ellos saben que el Estado no es capaz de administrar recursos, que por eso lo tiene que hacer la empresa privada. Entonces, la administración de recursos hay que dejárselo a los que saben que son la empresa privada, pero el Estado es incapaz de hacerlo. Nosotros hemos sido muy críticos con eso, con esa forma de política pública, y que ahora, justamente cuando se necesita un sistema de salud público adecuado, fuerte, que haga frente a la situación que vivimos, simplemente no existe, o lo tenemos muy debilitado, porque efectivamente se debilitó más aún en este gobierno nuestro sistema de salud. Hubieron muchos despidos masivos de trabajadores de la salud, se le quitó el presupuesto en muchos casos a temas dedicados al fomento a mejorar en diferentes comunidades la salud de la población, entre otras cosas. Y no solo se trata de infraestructura, se trata de un sistema de salud que pueda responder a momentos como este a las necesidades que tiene nuestro pueblo de forma gratuita. Efectivamente, aquí en el Ecuador está más fortalecido el tema de salud privada, y las familias que pueden hacerlo, pueden pagarlo, han recibido atención hasta en su casa.
los análisis para el COVID, que son muy escasos aquí y que mucha gente los necesita en los hospitales, no están, pero a las personas que tienen muchos más recursos se los van a hacer a su casa, en la sala de su casa. Así funciona el privilegio de quienes pueden pagar estos sistemas de salud privados o quienes son más importantes, porque hay en nuestro país dos tipos de sociedades, los más importantes y los menos importantes. Los más importantes son los que ahorita están gozando también de poder recibir todas las atenciones adecuadas, mientras los otros están quedando en casa sin saber siquiera si tienen COVID, porque no hay forma de hacer los análisis, y en muchos casos muriendo en silencio. Y lo peor aún es que ni siquiera se puede morir tranquilo, porque pueden pasar 3, 4 días sin que el cuerpo pueda ser retirado de casa, porque también tenemos ese sistema colapsado. Entonces, bueno, el asunto es que no estábamos preparados desde el tema de salud para afrontar esta situación, justamente porque nuestra línea capitalista, neoliberal, política del país prefirió otras cosas, como el pago al Fondo Monetario Internacional, como poder perdonarle la deuda que tenía la banca privada, y ahora, justo ahora, hemos escuchado al presidente de la República decir que las personas que ganan más de $500 van a hacer el aporte para poder salir de este problema. Siempre es meterle la mano al bolsillo al pueblo, y eso es una atrocidad, sabiendo que las empresas, los bancos y las personas que han lucrado de este pueblo tienen los recursos suficientes como para poder salir de este problema. Nosotros también dijimos que si las clínicas privadas, las farmacéuticas y los laboratorios de análisis no se proponen a aportar eficazmente a la solución del problema, entonces una vía era la intervención o la expropiación de las mismas, con el fin de saber de que tenemos que resolver entre todos un problema tan serio como este. No fuimos escuchados, obviamente, más bien hay unas políticas, digamos, un poco absurdas desde el punto de vista real de la población, también lo hemos manifestado. Hay una campaña que pasa en todo el mundo, que es el Quédate en Casa, y el Quédate en Casa, lo hemos dicho en varias ocasiones, no está mal, y creemos que eso sí ayuda a que la pandemia no se siga dispersando. Pero que no es real para la mayoría del pueblo ecuatoriano, no es real para los sectores populares, no es real para quienes viven del día a día de su trabajo, para la economía popular, porque Quédate en Casa lo único que te dicen es: sales y mueres por coronavirus, o te quedas en casa y mueres de hambre. Y el morir de hambre no es un chiste, estamos hablando muy en serio cuando decimos que muchas personas no tienen ni $1 para comer en el día, y eso lo sabemos acá en el país. Así que hay dos tipos de cuarentena: el que puede hacerla sin ningún problema y tiene los recursos y la casa del tamaño que le permite pasarla tranquilamente como que estuviera de vacaciones, y los muchos, la mayoría, que se le hace muy difícil mantenerse en casa porque no tiene que comer. Y eso nos referimos también a ancianos que están solos, a madres que tienen 5 o 6 hijos, entre otros. También alertamos que no solamente era para nosotros el problema sanitario, también había otro problema encima, que era el problema de la alimentación. El sistema alimentario también dijimos desde antes de que colapse, esto va a colapsar, porque sabemos cómo funciona. El sistema alimentario no está regulado, los intermediarios, mayoristas y supermercados son los que ponen los precios de los alimentos, y además controlan los alimentos, porque los campesinos no tienen acceso directo a las ciudades. Es más, antes, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, donde el neoliberalismo es mucho más duro, mucho más fuerte, por muchos años hemos intentado entrar a la ciudad de Guayaquil con alimentos directos del campo a la ciudad, pero somos criminalizados, porque eso no es legal, nunca ha sido legal, en la ciudad de Guayaquil principalmente, pero también en las otras ciudades del país.
En ese sentido, no se pudo crear ese sistema por muchos años y ahora estamos viendo las consecuencias de que eso ocurra. Justo ahora, cuando la ciudad de Guayaquil más lo necesita y más necesita alimentos, porque es el centro de la pandemia, los que controlan los alimentos, los intermediarios, mayoristas de supermercados, muchos de ellos ya no quieren entrar a la ciudad por temor a contagiarse. Y como tienen temor a contagiarse, entonces simplemente dejan de abastecer alimentos. Y como no existe un vínculo entre el campo y la ciudad, entonces estamos sin comida. Estamos sin comida, pero además el precio de los alimentos ha aumentado el doble o el triple. Imagínense ustedes que al inicio de la pandemia los doctores, los médicos, el personal de salud en general son héroes en este problema, porque son los que están en la primera línea de batalla contra el COVID. Y después de unas semanas nosotros comenzamos a hacer un trabajo del sector indígena, montubios, afroecuatorianos, todo el sector productor básico y ahora en el país hay una campaña fuerte del reconocimiento de los campesinos del sector campesino, de quienes producen la comida, hacia las grandes ciudades que ahora más que nunca los necesitan. Así que eso es una cosa interesante, hemos logrado que la ciudad reconozca que los campesinos, los pequeños y medianos campesinos, las familias pobres del campo son muy importantes para la supervivencia de las ciudades. Creo que eso ha sido una incidencia muy importante y que va en el futuro a ayudar por lo menos al reconocimiento de este sector que ha sido permanentemente golpeado, marginado, ultrajado por los gobiernos, llamándolo muchas veces improductivo o que no generan economía para el país. Hoy nos damos cuenta que generar economía no ha sido lo más importante, pero miren hasta dónde tuvimos que llegar para que nos demos cuenta que generar alimentos es mucho más importante. Porque siempre en nuestro país, por lo menos, quienes han sido apoyados con políticas públicas, recursos, créditos fáciles, han sido los agroexportadores, porque han sido lo económicamente significativos. Pero hoy más que nunca los pequeños agricultores, y hablo de quienes sembramos el arroz, la papa, la yuca, la cebolla, el plátano, los tomates, que son lo necesario en las ciudades, ahora sí tienen más reconocimiento, y los exportadores, ¿para qué nos están sirviendo, ¿no? En este momento crítico. Entonces, bueno, desde la organización de la sociedad civil, primero tienen que saber que hubo mucho temor, hay mucho temor de parte de los dirigentes, de las organizaciones sociales, no quieren salir a actuar, ¿no? Hay mucha dirigencia que todavía no se la escucha porque hay un temor grande de contagiarse, principalmente si tienen que entrar a Guayaquil. Pero eso no podría ser más. Nosotros también estuvimos en cuarentena, hace más o menos de 15 a 20 días tuvimos que abandonar la cuarentena como organización nacional, como Movimiento Nacional Campesino FECAOL, con una decisión colectiva de la dirigencia porque había necesidad de salir a hacer el trabajo que sabíamos, para lo que hemos preparado tanto tiempo, y hacer ese trabajo importante para proveer de alimentos a las ciudades, porque no tenemos un sistema alimentario adecuado, porque no hay una política pública ahora que abastezca de alimentos a la ciudad y la gente está que padece mucho. Entonces tomamos la decisión de abandonar las cuarentenas y hemos abandonado alrededor de 50 compañeros en todo el país. Ahora estamos en las calles recorriendo los barrios, hemos tejido alianzas con otras organizaciones sociales barriales, estamos levantando barrios, estamos levantando dirigencia barrial, dirigencia campesina, dirigencia indígena y montubia, con el fin de hacer una sola fuerza y poder hacer frente al tema alimentario, porque imagínense ustedes, si la pandemia ya es un problema, imagínense qué sería sin con este pueblo malnutrido, mal comido, porque la mayoría de las donaciones que están enviando la gente, porque hay gente muy generosa que dona plata a migrantes que están colaborando, pero donan a los mismos supermercados que hoy día creen que es un negocio para ellos, que hoy día piensan que la pandemia es un motivo para hacerse más ricos después de esta pandemia. Y eso no lo podemos permitir, no es ético. Y es una aberración además creer que se pueden hacer ricos con el dolor del pueblo. Los precios han aumentado 3 veces su costo, pero al entrar nosotros, que ya hemos movido decenas de camiones en todos lados, los precios han bajado al precio normal que estaba antes.
por lo menos en los lugares donde estamos interviniendo por ahora. Entonces la incidencia que tenemos como organizaciones sociales es importante. Pero más allá de eso hay que entender también que la importancia que tiene ese dirigente que ama al prójimo o que hace las cosas por una convicción plena de lo que quiere, es lo que está logrando que muchos problemas se aplaquen. Hay compañeros en los barrios populares más pobres de este país que ya salieron también, están haciendo alimentación, haciendo almuerzos para los niños, comidas, nosotros les mandamos donaciones y ellos la hacen. Bueno, hay toda una red que se está tejiendo de a poco que va a permitir salir de este problema desde la sociedad civil, porque no tenemos una dirección general del gobierno ecuatoriano. Recuerden que no tenemos presidente, el presidente que tenemos no da dirección política, ni teje alianzas, ni teje redes, ni ejecuta ningún plan real para poder salir del problema, y eso nos dificulta más la situación. Y tenemos el resto de autoridades que son algunos que algunos quieren ser candidatos en las próximas elecciones, están utilizando esta pandemia para ver si ganan algunos votos de más. Así está la situación, queridos compatriotas, muy compleja, muy difícil, sí, para pueblos como el nuestro, más aún, pueblos pobres, ¿no? Pero la sociedad civil está saliendo al frente. Y hoy más que nunca sabemos y la gente se está dando cuenta que las organizaciones sociales somos claves muy importantes para estos momentos difíciles. Y hasta yo quiero terminar haciendo un acto de reflexión. Un acto de reflexión a todo el pueblo latinoamericano, un acto de reflexión a todos esos militantes de la izquierda latinoamericana que más allá de gritar lindas consignas, de creernos grandes revolucionarios y que estamos dispuestos a dar la vida a veces por los procesos, que hagamos un acto de reflexión nosotros mismos, digamos, qué tan dispuestos estamos a ayudar a dar nuestra vida por la patria, a dar todo lo que tenemos, a exponernos, a estar al frente de batallas como estas, que esta batalla no es de armas, esta batalla es contra un virus, pero que te mata igual. ¿Y qué tan dispuestos estamos a poner nuestro pecho al frente para proteger a la patria que amamos? Y ahí sale una consigna muy significativa en todos lados, los revolucionarios, que dice: patria o muerte, venceremos. Bueno, ahora es el momento. Ahora es el momento de estar en las calles, de estar en el territorio y de poder gritar: patria o muerte. Venceremos, camaradas. Un abrazo.